Vale. Y para que al final quede sin la imagen, quizás el vídeo debería... vale, el vídeo deberías tenerlo en la otra, en la otra pantalla, ¿vale? Para que deje finalmente un formato de la grabación correcto, ¿vale? Ok, bueno, solo estoy utilizando una pantalla, lo he minimizado Ah, qué para que bien. no ocupa, Vale. para que no se vea, ¿vale? Vale. Pues bueno, buenos días a todos y muchas gracias por atender a esta segunda edición de novedades sobre Oracle Cloud Infrastructure, sobre OCI. Esta sesión de octubre, pues la van a dirigir especialmente Manuel Avilés y José Carlos Mata. Los tres somos compañeros del equipo de ingenieros cloud de Oracle para el mercado SMB. Y bueno, si quieres pasar, Manuel. Sí. Como siempre, el Safe Harbor, ¿vale? Y la idea de estas sesiones, igual que comentamos ya en la anterior, es revisar con nuestros clientes las novedades que entendemos más relevantes que se han producido sobre OCI en los últimos 3 meses, ¿vale? Como indicamos, no es una revisión exhaustiva, pero sí por el tipo de mercado, los clientes en los que trabajamos, el equipo que estamos entregando y dando este webinar, pues determinamos un poco esas novedades que entendemos más relevantes, ¿vale? Y que pueden ser de vuestro interés y de aplicabilidad a vuestros proyectos. Las sesiones, la cadencia en la que tiene prevista es 2-3 meses y la primera ya la hicimos en julio el julio pasado, ¿vale? De hecho, siguiente slide. Creo que podéis, bueno, estas son la logística de las sesiones para donde podéis hacer las preguntas, que idealmente utilicéis el Q&A, ¿vale? Más que el chat, que podemos responder en el chat, pero en el Q&A queda también grabado y de esa manera luego pues podemos compartirlo y podemos haceros partícipes de las preguntas y respuestas. Y bueno, el equipo tiene un hashtag LinkedIn para que podáis seguir las publicaciones que vamos haciendo. Que de nuevo, e igualmente que este webinar, pues lo hacemos, intentamos que sea lo más relevante para los clientes a los que os invitamos y al segmento de clientes con el que estamos trabajando. La siguiente slide. Vale. Bueno, esto ya, Manuel, Sí, creo sí. que ya te paso a ti el relevo, ¿vale? Y Perfecto, Antonio. nada, yo me quedo en la parte de Q&A y si hay cualquier pregunta, lo dicho, podéis ponerla en el Q&A y os iremos respondiendo. Perfecto, Antonio. Pues nada, pues muy buenos días, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir. Como ha comentado Antonio, soy Manuel Avilés, también pertenezco al equipo de Account Cloud Engineers, junto con mi compañero José Carlos, que son los que vamos a impartir la sesión de hoy en modo interactivo. Y nada, la agenda que tenemos preparada para hoy, pues vamos a empezar hablando un poco del lanzamiento de la región de España, de Oracle Cloud, en concreto en Madrid, que ha tenido lugar el pasado septiembre. A continuación comentaremos algunas novedades que ha habido en torno al despliegue de nube híbrida, ¿no? Que es algo por el que apuesta mucho Oracle, ¿no? Hablaremos un poco sobre el servicio de Database Service para Azure. Este servicio ya se comentó en la pasada sesión, pero bueno, dada la relevancia que tiene, consideramos también pues, explicarlo un poco más en detalle en esta sesión y explicaros cómo funciona, ¿no? También hablaremos un poco sobre la solución de VMware en Oracle Cloud, sobre todo algunas novedades que han aparecido, bueno, que se han incorporado a la solución el pasado verano. En el apartado de migración comentaremos un nuevo servicio muy interesante que es muy útil para migrar máquinas virtuales que tengáis en vuestros data centers on-premise, migrarlos directamente a máquinas nativas de OCI. Es un servicio de migración que se acaba de lanzar que se llama Oracle Cloud Migration Service.
En la parte de cómputo hablaremos de un par de funcionalidades que se han lanzado recientemente en el evento del Cloud World, en concreto el servicio nativo para Disaster Recovery, nativo en OCI y también el servicio de serverless para Kubernetes. Y también hablaremos de una funcionalidad que puede que no conozcáis relacionada con el servicio de almacenamiento y el rendimiento que proporciona el volumen, ¿no? Podéis configurarlo de modo automático, ¿no? Y finalmente pues acabaremos hablando de base de datos, también de alguna funcionalidad que puede que no conozcáis, sobre todo para la parte de la base de datos autónoma, respecto al autoscaling de almacenamiento y algunas novedades en los diferentes conectores que existen para GoldenGate. Como ha comentado mi compañero Antonio, la cadencia de estas sesiones son cada 3 meses. La sesión anterior está grabada y está subida a un canal que tenemos en YouTube, que os animamos a que os suscribáis. Os ponemos aquí el enlace donde podéis reproducir la sesión anterior. Y bueno, por dar un poco un recap de lo que hablamos en esa sesión anterior, pues en esa sesión también se comentó, como he dicho, el servicio de Database Service para Azure. Se comentó también algunas novedades de la nube híbrida, en concreto el Oracle Cloud as Customer para Compute, actualización en cuanto a las regiones y otros servicios relacionados de la nube híbrida. Se comentó en el apartado de cómputo la parte de la opción de shapes flexibles, que da mucha granularidad a la hora de elegir memoria y número de procesadores para las máquinas virtuales. Y también en concreto, pues qué shapes están disponibles para la solución de VMware, ¿no? En cuanto a seguridad, pues ahí hablamos también del concepto de los Identity Domains, que se ha introducido también recientemente en los tenancy de Oracle Cloud, el Network Firewall y algunos otros servicios en cuanto a seguridad en Oracle Cloud. En la parte de monitorización de observabilidad, hablamos de herramientas que tenéis disponibles en Oracle Cloud, no solo para la monitorización del tráfico de red, que es lo que se denomina el Network Command Center, sino también servicios nativos de monitorización de bases de datos, ¿vale? Que está nativo en Oracle Cloud, que es el Database Management Service, ¿no? También se habló de opciones de despliegue de WebLogic en Oracle Cloud y finalmente, pues también en cuanto a base de datos, pues se habló de la opción de esas shapes flexibles que también están disponibles para cómputo, ¿no? Para máquinas virtuales, pues también las podéis ahora desplegar en bases de datos, ¿no? Y finalmente, pues se acabó también comentando el servicio de MySQL Heatwave, ¿no? Que es un acelerador para temas de analítica sobre la misma instancia de MySQL, ¿vale? Entonces, bueno, lo tenéis disponible en YouTube, os animamos a que hagáis, os suscribáis y que reproduzcáis las sesiones pues, para quedaros con los conceptos, ¿no? Y los servicios. Bien, para tanto los que ya estáis usando Oracle Cloud como para aquellos que aún no lo estáis usando, simplemente es hacer un overview de Oracle Cloud. La infraestructura de Oracle Cloud es muy completa. Cubrimos todo el stack, no solo proporcionamos software as a service, sino también plataforma como servicio e infraestructura como un servicio. Las propias aplicaciones de Oracle, por supuesto, se apoyan en la infraestructura de Oracle Cloud, pero también la infraestructura de Oracle Cloud es ideal pues, para lo que es el desarrollo de aplicaciones nativas en el cloud. Tenemos un portfolio de servicios bastante amplio pues, para todo aquel que se anime a modificar o refactorizar sus aplicaciones pues, para hacer uso de todo el tema del paradigma de microservicios, contenedores, Kubernetes, etcétera, o incluso lo que es la programación orientada a eventos, ¿no? Haciendo uso de pues, los servicios de eventos, de colas o de streaming, ¿no? Todo ese tipo de servicios están disponibles en Oracle Cloud y también es una plataforma ideal para lo que es el despliegue de aplicaciones para empresas tipo ISV, ¿no? Por ir un poco, comentaros brevemente, pues cubrimos servicios de cómputo, como he dicho, ¿no? Con esas shapes que son flexibles, ¿no? Que permiten mucha granularidad. Soportamos muchos servicios, sistemas operativos, diferentes tipos de almacenamiento, desde almacenamientos por bloques, por objetos, file storage también, ¿no? Tipo de ficheros compartidos. Todo el apartado de networking también es bastante completo, incluso a un precio mucho menor que el que pueden ofrecer otros proveedores cloud. A nivel de base de datos, que decir ahí, no somos líderes indiscutibles en el mercado con nuestra base de datos Oracle. Está también disponible la base de datos autónoma, ¿no? Que es muy disruptiva en cuanto a lo que es la automatización, la gestión de esa base de datos. Pero no solo soportamos base de datos Oracle, sino que también soportamos base de datos, por ejemplo, NoSQL y también otro tipo de base de datos como MySQL, ¿no? Y se van a incorporar más bases de datos en el futuro, ¿no?
Por supuesto, también tenemos el servicio de VMware, que está 100% certificado para el uso con Oracle Cloud. Todo el tema de desarrollo de aplicaciones, como he comentado, y también hacemos mucho foco en la parte de integración y en la parte de analítica y de data science, ¿no? Disponemos de soluciones de plataforma para análisis de datos que se apoyan en tecnología como Machine Learning, inteligencia artificial. Se pueden desplegar también instancias específicas, ¿no? Que hacen uso de esa GPU para el cálculo, ¿no? que requiere ese tipo de simulaciones. Y también adoptamos este paradigma del cual se habla hoy día mucho, que es el tema del Data Lakehouse, ¿no? Y por último, pues opciones de despliegue, ¿no? Aquí en Oracle somos únicos en el mercado y no solo tenéis disponibles las regiones públicas, sino también pues tenéis disponibles otras opciones de despliegue que son híbridas, ¿no? Que nos adaptamos a cada caso de uso, ¿no? En concreto, bueno, hablando un poco sobre ya centrándonos en cuanto a las novedades, empezando por la parte de despliegue de nube híbrida, aquí actualizaros la presencia global de Oracle Cloud. Como sabéis, esto se va actualizando mes a mes, ¿no? Cada mes está planificado el despliegue de nuevas regiones. A día de hoy soportamos 40 regiones a nivel mundial. Tenemos también 6 planificadas y 11 de esas regiones tienen la interconexión con Azure, ¿no? Esto es muy interesante para aquellas clientes que pues, quieran hacer uso del despliegue de Database Service para Azure, ¿no? El despliegue de bases de datos con interconexión con Azure, ¿no? Por supuesto, la región de Madrid ya está operativa, la vamos a comentar ahora, y también está planificado pues, regiones soberanas, que son regiones bueno, que también puede ser útil para aquellos clientes o industrias que requieren una alta regulación del dato frente al cumplimiento de normativa, sobre todo de la Unión Europea, ¿no? Hay planificada un par de regiones, una de ellas va a ser en España, ¿no? Respecto a la región de Madrid, como he comentado, ya está 100% operativa, ya hay clientes que están haciendo uso de los recursos. El lanzamiento oficial pues, tuvo lugar el pasado septiembre, fue un evento en el que participó nuestro country manager en España, en Iberia, tuvo muchísima repercusión en los medios de comunicación y bueno, es una región que supone que es la 7ª región de Oracle en la Unión Europea. Se ha desplegado de la mano de Telefónica. Y bueno, ¿qué beneficios va a proporcionar esta región? Pues por un lado, una mayor cercanía del dato, ¿no? Mayor control sobre el dato, porque los datos van a residir en España, ¿no? De esa manera, pues para todas aquellas industrias que requieran que los datos estén en el mismo país, no va a haber ningún tipo de problema. Y al mismo tiempo, aparte de la soberanía del dato, pues os va a proporcionar un mejor rendimiento, ya que las latencias van a ser mucho menores que las que podáis tener a día de hoy, ¿no? Hay una serie de partners de interconexión con los cuales estamos colaborando. El número de partners se irá expandiendo en el futuro, pero a día de hoy que sepáis que para la interconexión vía Fast Connect, ¿no? Que es nuestro servicio de línea dedicada, tenéis disponible Colt, Decix, Equinix e Interxion, ¿no? Como he dicho, el número de partners se irá incrementando en el futuro. Y como resumen, ¿no? Ya está operativa para todos aquellos que ya seáis clientes de Oracle Cloud. Podéis ya suscribiros a la región, os aparecerá en la propia consola web y nada, os animamos también a que hagáis uso de esta región, ¿no? Aquí voy a pasar a mi compañero José Carlos que va a explicar el servicio de Database Service para Azure. Hola, gracias Manuel. Bueno, lo primero, buenos días, buenas tardes a todos, ¿vale? Que todavía no me había presentado. Y como bien ha comentado Manuel, el objetivo un poco era, este servicio se anunció prácticamente a finales de julio, o sea que prácticamente fue cuando dimos la otra sesión. Entonces pues ahora tenemos muchos más detalles y nos gustaría pues explicar un poquito más en qué consiste este servicio, ¿no? Este servicio realmente lo que nos va a ayudar es a desplegar bases de datos Oracle. A día de hoy tenemos 3 sabores soportados, que serían tanto Exadata como el Base Database, que es el Database Cloud Service, como el Autonomous Público Database, ¿vale? Solo por hacer aquí un pequeño inciso, la semana pasada se anunció que MySQL Heatwave va a estar también soportado bastante pronto, ¿vale? En cuestión de meses. Y como os comentaba aquí, la idea principal es que es desde una aplicación que tiene el look and feel de Azure, ¿vale? Podéis aprovisionar bases de datos y estas bases de datos ya, digamos, van a estar interconectadas con vuestra consola de Azure, ¿vale?
Por repasar un poquito la arquitectura, aquí a mano izquierda pues tenemos un poco los distintos elementos que intervienen en este servicio, en esta interconexión. Y empezando un poco de abajo arriba, pues tendríamos evidentemente una interconexión de red que tiene que estar en data center donde tengamos el interconnect de Azure, evidentemente, ¿no? Pues, por ejemplo, Frankfurt, Ámsterdam y Londres, aquí en EMEA, que se va a apoyar sobre pues, nuestro OCI Fast Connect y el Spare Root de Azure, ¿vale? Y después tendríamos una capa superior en la cual en OCI van a estar estas bases de datos y desde Azure vamos a poder consumir estas bases de datos, ¿vale? Cuando digo consumir, pues simplemente, pues por ejemplo, un servicio de Kubernetes o una simple máquina virtual, pues se va a poder conectar a través de la cadena de conexión a estas bases de datos. Y además por encima, como algo opcional, si queremos, digamos, compartir las identidades entre este servicio y Azure, es decir, si no queremos, digamos, tener usuarios duplicados y demás, temas de contraseña, pues podemos federar los dos clouds para que, digamos, todos los usuarios se accedan utilizando los usuarios de Azure. Si quieres, puedes pasar al siguiente, Manuel. Vale. Entonces, por daros una pincelada de cómo funciona este servicio o qué pasos tendréis que dar para activarlo, a muy alto nivel son 3 pasos, ¿vale? Hay un primer paso o paso 0 en el cual, digamos, tenéis que linkar estos entornos. De una manera muy sencilla y guiada, hay como un menú de configuración que os va a pedir pues el tenancy de Oracle, vuestro usuario, vuestro password, la modalidad de interconexión, ¿vale? Entonces, digamos, y de toda cuestión de minutos, digamos, entre interconectar los dos clouds y crear todas las estructuras por debajo, tanto los usuarios con permiso, las aplicaciones y demás. Una vez que estos dos clouds están interconectados, la idea principal es que vosotros vais a poder ir a este portal de Azure, ¿vale? Que parece como Azure, y vais a poder crear las bases de datos y vais a poder manejar las bases de datos a día de hoy como hacéis en OCI, ¿vale? Pues, por ejemplo, si queréis coger un backup, lo podéis hacer de ahí. Si queréis parar la base de datos, lo podéis hacer de ahí. Si le queréis cambiar los cores a la base de datos, lo podéis hacer de ahí. Un poco la idea principal es que no tenéis por qué ir a OCI, digamos, si no queréis, ¿no? La idea principal es que todo lo hagáis desde este portal. Esto está más pensado eso para clientes que están en Azure, que tienen ya bastante, digamos, un alto conocimiento y, digamos, no quieren ir a otros clouds, sino lo quieren de la manera lo más transparente posible, ¿no? Entonces, una vez ya, por ejemplo, en el segundo paso que hemos aprovisionado esta base de datos, pues ya simplemente pues nos tendríamos que conectar a esa base de datos, que como he comentado, pues puede ser desde cualquier servicio de Azure, pues tipo Power BI o máquinas virtuales o servicios de Kubernetes, ¿vale? Y otro punto también interesante es que tanto los logs como las métricas también se envían a Azure App Insights y Azure Block Analytics, ¿vale? De manera nativa y todo totalmente integrado. Y pues ya con esto, si quieres, pasamos a la siguiente novedad, Manuel. Ok. A ver. Vale, la siguiente novedad, bueno, es en cuanto a la solución de VMware. Simplemente hacer un recap en cuanto a lo que es la solución de VMware. Para aquellos que no la conozcáis, se trata de una solución que está 100% certificada y verificada por VMware para uso con Oracle Cloud. Y aquí, pues, la proposición que tiene Oracle es bastante diferente a la que pueden ofrecer otros proveedores del mercado en cuanto a la nube, porque nuestro principal diferenciador es que la operativa y el entorno de VMware que vais a tener disponibles en Oracle Cloud va a ser exactamente el mismo que vais a tener en vuestro data center on-premise, pero con la ventaja de la elasticidad y la escalabilidad que os va a proporcionar lo que es la nube de Oracle, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja tiene esto para vosotros? Pues que de una manera muy sencilla, una vez que se haya provisionado el entorno de VMware y se hayan migrado las máquinas virtuales, no vais a requerir ningún tipo de familiarización o de sesión de adopción, porque la operativa de VMware es exactamente igual, ¿no? Somos el único proveedor que damos acceso root a nivel de administrador y, bueno, eso facilita muchísimo lo que es la operativa de VMware, ¿no? Entonces, lo que queríamos comentar sobre todo es qué novedades ha habido en esta solución que lleva ya tiempo disponible, pero bueno, en los últimos meses se ha incorporado una serie de novedades, ¿no? Que son las que se enumeran en la diapositiva, ¿no? La primera de ellas es la posibilidad de ampliar el almacenamiento del clúster de vSAN
haciendo uso de volúmenes de datos, ¿no? Como sabéis, los diferentes hosts que hay, físicos que soportan, que por los cuales se provisiona el clúster de VMware, utiliza una serie de discos locales que tienen una gran capacidad, pero bueno, en el caso de que se requiera ampliar ese almacenamiento, pues también es posible ya a día de hoy el añadir discos de volumen, ¿no? De block volume, que le llamamos en Oracle Cloud, ¿no? La siguiente novedad es en cuanto a la posibilidad de desplegar un clúster de VMware utilizando un único host. Es una opción muy atractiva para entornos de desarrollo de test o cuando se quiere hacer algún tipo de prueba de conceptos, con lo cual es una opción que no está disponible para entornos no productivos porque no es una solución soportada por VMware. De hecho, el entorno, la configuración mínima para un entorno productivo requiere de 3 hosts, ¿no? De 3 servidores, pero bueno, para el caso de que sea desarrollo test, podéis hacer uso de esta opción que es mucho más económica, que conlleva un único host, ¿no? Otra novedad también interesante es la posibilidad, pues, de reservar esa capacidad de cómputo, ¿no? Y de almacenamiento en el caso de que requiráis desplegar el servicio de VMware en la nube, para garantizar que cuando lo que requiráis, pues ese servicio de VMware va a tener todos los recursos disponibles para su despliegue, ¿no? Otro diferenciador muy importante también de Oracle Cloud, es la cuarta novedad, es, bueno, que somos los únicos que proporcionamos la posibilidad de provisionar un entorno de VMware con diferentes versiones, ¿no? Entonces, si actualmente estáis utilizando la solución la versión de vSphere, la 6.5 o 6.7, esas dos opciones también están disponibles para su provisionamiento en Oracle Cloud, ¿vale? Soportamos esos 3 números de versiones. La última es la 7, pero también están disponibles para el provisionamiento las dos últimas, ¿no? Y bueno, incluso a nivel, tenemos un acuerdo con soporte con VMware, y una vez que incluso para entornos que ya estén provisionados en la versión 6.5 o 6.7, que aunque el soporte acabe el 15 de octubre, bueno, Oracle pues también va a proporcionar un soporte razonable según el acuerdo que está establecido con VMware, ¿no? Y la última novedad es en cuanto a las posibilidades de uso de herramientas de terceros que están validadas para el uso con VMware, como por ejemplo Veeam Backup, que se utiliza muchísimo con clúster de VMware, Rubrik, Veritas o Commvault, que se utiliza sobre todo para proteger, ¿no? Cargas de trabajo y temas de backup con VMware, ¿no? Esas son las 5 principales novedades que se han incorporado en la solución de VMware. Pasamos ahora a la sección de migración. Aquí, como he comentado, se acaba de lanzar un servicio nuevo que se llama el Oracle Cloud Migration Service, y es un servicio muy interesante para la migración de máquinas virtuales desde entornos on-premise a máquinas virtuales nativas de OCI, ¿vale? En esta primera release está orientada únicamente a lo que es la migración desde hipervisores de VMware, pero está planificado la expansión de del soporte de otro tipo de hipervisores, ¿no? Con lo cual va a ser una opción muy interesante para traeros máquinas virtuales desde cualquier tipo de entornos que tengáis on-premise, ¿no? Pero como he dicho, a día de hoy la funcionalidad está limitada para VMware, ¿no? ¿En qué consiste y cómo funciona este servicio? Pues básicamente lo que consiste es, mediante la instalación de un pequeño agente en vuestro entorno on-premise, el propio servicio va a hacer un inventario, un descubrimiento y el posterior inventario de todas esas máquinas que tenéis on-premise, ¿no? Una vez que tengáis ese inventario, pues con el servicio podéis definir un plan de migración que lo que consiste es, pues, adaptaros a cómo queréis hacer la migración, ¿no? Desde que la podéis hacer por fases, o podéis también establecer qué tipo de máquina virtual vais a elegir para cada una de las máquinas virtuales que tengáis on-premise, etcétera, ¿vale? Una vez que tengáis definido el plan, pues podéis ejecutarlo. Una vez que se han hecho todas esas validaciones, se pueden ejecutar, se ejecuta mediante un script de Terraform en Oracle Cloud, y se levantarían esas máquinas virtuales en OCI, ¿no? Y una vez que tengáis hecho todas las validaciones de que el entorno, las máquinas virtuales en OCI funcionan correctamente, pues ya podréis hacer el cutover o el switch y apagar vuestro entorno on-premise, ¿no? Básicamente se realiza un provisionamiento de las máquinas virtuales en el cloud y la réplica de los discos de datos, ¿no? Importante destacar que el servicio es completamente gratuito, no tiene ningún tipo de coste como tal. Tan solo es el coste que tiene, es el coste que se usa durante la replicación de los volúmenes de datos, que en este caso se hace uso de un Object Storage, ¿no? De un tipo de almacenamiento por objetos, y ese es el único coste asociado al servicio, ¿vale? El coste no tiene ningún tipo de coste adicional.
En cuanto a la sección de cómputo, novedades, como he comentado al principio en la agenda, queríamos hacer hincapié en esta funcionalidad que puede que no la estéis usando o que no la conozcáis, y es la posibilidad de configurar esos volúmenes de datos que tengáis actualmente desplegados para configurar de forma automática el rendimiento de esos discos de datos, ¿no? Como sabéis, cuando desplegáis o provisionáis un volumen de datos, podéis configurar el tipo de almacenamiento, de rendimiento asociado a ese volumen, ¿no? Tenemos desde la versión de bajo coste a una versión balance, high performance o ultra high performance, ¿no? Puede haber situaciones en las que esa preconfiguración estática no sea suficiente porque vuestro entorno sea variable y ese disco de datos en algún momento pues, pueda haber con una gran entrada o de peticiones de lectura o de escritura y que ese volumen de datos pues, no pueda hacer frente a esa gran cantidad de peticiones, ¿no? En ese caso podéis activar el autotuning del rendimiento, del performance, de tal manera que configurando un valor mínimo y un máximo, pues en ese rango dinámico el propio volumen se adapta en cuanto al rendimiento para hacer frente a esas variaciones en cuanto a demanda, ¿no? de lectura y de escritura en el disco, ¿no? De esa manera no solo solo tenéis el valor estático, sino que también pues, podéis hacer frente a posibles picos, ¿no? Una vez que se apague el pico, que se acabe esa demanda de trabajo y se ha escalado hacia a un nivel de performance alto, de forma también automática el propio autotuning pues va de forma gradual reduciendo el rendimiento del disco para volver a la configuración que tengáis establecida por defecto, ¿no? Es una característica interesante que, como he dicho, puede que no lo hubierais conocido y que sepáis que está disponible para esos volúmenes de datos que tengáis desplegados en Oracle Cloud. Pasamos a continuación a describir servicios de Full Stack Disaster Recovery. También lo va a explicar mi compañero José Carlos. Sí. También por remarcar aquí un punto, la semana pasada tuvo lugar en Las Vegas, en Estados Unidos, el evento, el CloudWall, que es, digamos, el evento más importante para Oracle en cuanto a anuncios de productos, de servicios y demás, ¿no? Y de hecho este fue uno de los que anunciaron. De hecho, ayer fue el primer día que lo vimos en la consola, o sea que el servicio ya está disponible para los clientes para usarlo. Pero bueno, todavía pues tenemos la información y demás que tenemos pues es un poco limitada, aunque ya está toda la documentación pública y demás, ¿no? Entonces la idea de este servicio está disponible a día de hoy en Ámsterdam, en Ashburn, en Frankfurt, en Londres y en Phoenix. En las otras regiones se va a ir desplegando entre los próximos 6 y 9 meses. Y la idea principal es que nos va a ayudar a crear un plan de disaster recovery de vuestras aplicaciones o de los recursos que se ejecutan en OCI de una región a otra, ¿vale? Aquí siempre estamos hablando dentro de OCI, de entre una región y la otra. Cuando digo un plan es una serie de pasos que se van a ejecutar en caso de disaster recovery. Es decir, hay como a muy alto nivel, pues hay que pulsar un botón, digamos, y ese botón pues va a ejecutar los distintos pasos que va a hacer que se ejecuten distintas acciones, ¿vale? Este servicio está integrado con el core de nuestra infraestructura, es decir, con los volúmenes de discos, con las máquinas virtuales, con las bases de datos en los distintos sabores, y este servicio se apoya en los servicios nativos de replicación que tenemos para cada elemento, ¿vale? Pues, por ejemplo, el caso de los boot volume o los block volume utilizan tanto los backups como la replicación en tiempo real, y para las bases de datos pues con DataGuard. Lo que os comentaba, esto va con este servicio, que es un servicio totalmente gestionado, ¿vale? Es decir, no tenéis que hacer nada, simplemente tenéis que ir a la consola y empezar a usarlo. Vamos a elegir qué aplicaciones o qué máquinas virtuales o qué discos, qué base de datos van a ser parte de este plan de Disaster Recovery. Vamos a activar las capacidades de replicación de cada una de ellas y vamos a poder probar estos planes y probar el servicio y simular estos escenarios de Disaster Recovery, digamos, también a golpe de clic, ¿no? Un punto también muy interesante es que esto realmente no está cerrado a una arquitectura concreta, porque al final, digamos, pues las arquitecturas que vosotros tengáis definidas de redes virtuales, de discos, de máquinas y de base de datos, ¿vale? No, insisto, tampoco tienes por qué tener base de datos, puede ser solo máquinas virtuales, pues lo vas a poder, digamos, replicar
en una región stand-by, ¿no? Y bueno, pues lo he dicho, ya está disponible, hay blogs, hay documentación y se puede empezar a usar en estas regiones, ¿no? Pues Manuel, si quieres pasar al siguiente. Sí, otro punto bastante interesante que estuvo o que se anunció en el CloudWall la semana pasada es el tema del serverless para Kubernetes, ¿vale? Esto a día de hoy no está disponible, siempre teniendo en cuenta que esto es una información confidencial, pues parece que puede estar disponible sobre diciembre, ¿vale? Pero bueno, aquí no podemos comprometernos a nada. Y la idea es que el clúster de Kubernetes a día de hoy, la modalidad es que tú creas un clúster donde defines n máquinas virtuales, pero esas máquinas donde se despliegan Kubernetes y encima de Kubernetes pues ponéis vuestras aplicaciones, ¿no? A día de hoy esos nodos al final no dejan de ser máquinas virtuales, las cuales pues requieren pues como cualquier máquina virtual, pues una gestión del sistema operativo, parcheado y demás, ¿no? La idea con esta nueva versión serverless es que esa capa, digamos, desaparece. Simplemente vamos a decirle a nuestro clúster los nodos virtuales, ¿vale? Y ahí vamos a desplegar pods, que son, digamos, la unidad mínima que hay en Kubernetes, ¿no? Que a muy alto nivel podría ser un pods, un Docker, aunque no tiene por qué ser así. Y la idea, digamos, pues se va a tarificar por el número de pods. Y para vosotros va a ser totalmente transparente, digamos, el clúster que hay por debajo, el parcheo, las subidas de versiones, el escalado y demás, ¿vale? Entonces, insisto, pues esto sí que va a ser una mejora bastante importante, aunque van a existir los dos sabores, ¿vale? Para siempre, para que todos los clientes pues, puedan elegir la opción que más les convenga. Si puedes pasar al siguiente, Manuel. Vale, ya en la sección de bases de datos, como comentamos también en la agenda, también destacar esta funcionalidad que está disponible, como sabéis, en la base de datos autónoma se puede hacer un autoscaling, sobre todo para hacer también frente a picos de demanda, ¿no?, en la base de datos. Por si no lo sabíais, no solo está disponible el autoscaling para el cómputo, ¿no?, para lo que es los CPU o el número de cores, ¿no?, que podéis configuráis un número de base y luego podéis escalar hasta 3 veces el número base de cores, ¿no? Lo que queremos destacar aquí en esta sesión es también la posibilidad de hacer autoscaling para el almacenamiento, ¿vale? De esta manera nunca os va a llegar el mensaje de que el disco de la base de datos se ha llenado, ¿vale? Vosotros configuráis con esta funcionalidad de autoscaling el número base el número de partida de almacenamiento, y en la propia base de datos va de forma automática aumentando el volumen del disco sin que tengáis que preocuparos por nada, ¿no? En caso de que hiciera falta y viera que se está llenando disco, pues lo va escalando de forma automática, ¿no? ¿Vale? Simplemente queremos destacarlo porque puede que sea una opción que no tengáis configurada por defecto en cuanto al almacenamiento, ¿no? Novedades de GoldenGate también lo va a comentar mi compañero José Carlos. Sí, eso también se anunció la semana pasada en el CloudWall, ¿vale? Y comentaros, para los que no sepáis, GoldenGate es un producto que viene del mundo on-premise, que sirve principalmente para replicar base de datos en tiempo real, ¿vale? Este producto ya está como servicio en Oracle Cloud desde hace un año o dos, y muchísimos clientes usándolo y demás, pero como versión inicial solo soportaba base de datos Oracle en origen y en destino, ¿vale? En los distintos sabores, pues tanto instalaciones de máquinas de base de datos sobre máquinas virtuales, Autonomous Database, Exadata, Database Cloud Service, insisto, pero solo base de datos como origen y destino. Ahora se ha anunciado, de hecho ya hay dos nuevos sistemas soportados, como son MySQL y MariaDB, pero de aquí a final de año, digamos, y a principio del año que viene, se van a desplegar o se van a liberar más de 30 nuevos conectores para otro tipo de plataforma de base de datos que no son Oracle, ¿vale? Tanto open source como no open source, incluso también para base de datos o plataformas que están ejecutándose en otros clouds, ¿no? El servicio se llama OC Golden Gate, ¿vale? Aunque puede ser un poco confuso porque el de on-premise se llama Golden Gate, pero este se llama OC Golden Gate.
Y es lo que os comentaba, pues por dar algunos nombres que salen aquí en la foto, pues no sé, pues va a haber soporte para MongoDB, Redis, S3 de Amazon como Object Storage, digamos, BigQuery, SQL en Azure, ¿vale? O sea que, digamos, va a abrir muchísimo el abanico de utilizar esta replicación, ¿vale? Y va a permitir, pues, generar distintos casos de uso con distintos tipos de arquitectura que no solo sean Oracle, ¿vale? Por lo que nosotros pensamos que es un anuncio también bastante interesante. Pues ya puedes pasar, Manuel. Vale, bueno, ya hemos completado la agenda de las diferentes novedades que queríamos comentaros. Simplemente también haceros un recordatorio de que, aparte de los vídeos que os estamos, ¿no?, de las sesiones que estamos impartiendo sobre novedades, también tenéis disponible este blog público, ¿vale?, de donde podéis cogerlo de aquí a partir del enlace, donde también pues regularmente se van incorporando y se van comentando novedades que vas incorporándose a Oracle Cloud, ¿no? Y por último, también para finalizar, recordaros también que siempre tenéis la opción de probar Oracle Cloud de forma gratuita. Disponemos de dos versiones, una versión completamente gratuita, una serie de servicios que son gratuitos para siempre. Una vez que os creáis la cuenta a partir de la página web, vais a poder hacer uso de esos servicios de forma permanente, pero con el añadido que durante el primer mes también damos una serie de créditos valorados en $300 para que probéis también pues, otro tipo de servicios que son más de pago, digamos, ¿no?, que para que probéis todo el portfolio completo de Oracle Cloud durante ese primer mes. Pero ya te digo, al final, una vez que acabe ese mes, vais a tener disponible siempre el uso de servicios gratuitos always free. Y con eso llegamos al final de la presentación. Si quieres, aquí Antonio te doy paso también por si hubiese alguna pregunta que no se haya respondido todavía o comentarios. Vale, ahora. No, creo que de momento se han respondido Postgres. Pues Postgres esta la contestamos en vivo, ¿no? Postgres está anunciado, lo que todavía no tenemos la fecha, pero sí, va a haber un Postgres Pass en OCI, ¿vale? Había una de las preguntas que acaba de entrar. Y el centro de datos en el que está Oracle Telefónica es el de Julián Camarillo, ¿no? Creo que es, si no me equivoco. Es donde está alojado el cloud de Oracle. ¿Vale? Así que ese sería en el que está alojado. Aquí hemos dejado. No tenemos, a ver, Spark sobre IaaS, sobre infraestructura, no hay noticias al respecto de lo mismo, ¿vale? No tenemos constancia de desplegar arquitecturas Spark sobre infraestructura directamente, ¿vale? Esas son las preguntas que están poniendo. Entonces, ahora mismo ese offering no existe. No, no existe. No, y no No. no se ha anunciado nada al respecto. Sí quería decir que aquí hemos traído de las novedades del Open World, aquellas que ya os digo, hasta la fecha nos han parecido que han estado en conversaciones con nosotros, con el equipo de ingenieros de cuenta y que podían ser relevantes. Hay evidentemente muchas más novedades, ¿vale? En el Open World ya os podemos pasar también algún enlace y nuestra intención es llevar algunas a la siguiente sesión, ¿vale? Una vez nosotros también hayamos podido madurar cómo esas soluciones pueden ayudaros, ¿de acuerdo? Para entender mucho mejor cómo se ajustan a las necesidades que vais teniendo, ¿de acuerdo? Podemos traer aquí, os podemos decir pues que hay una 23C de base de datos, no sé, podemos hablar de otras novedades, pero hasta no tener bien claro el alcance y cómo os pueden ayudar y el enfoque que daros, ya os digo, ámbitos nuevos para despliegue híbrido, como el servicio de Alloy,
Pero como os estaba comentando, hasta no tener mucho más claro cómo os puede ayudar en vuestro ámbito, pues preferimos mantenerlo un poquito en la recámara y en la siguiente sesión pues ya daros más, más conocimiento de los mismos, ¿vale? Dice Carlos, una unidad determina las opciones para recursos como el recuento de nodos. Una unidad determina las opciones. ¿Estáis viendo también el Q&A vosotros, Sí, Manuel? pero Y creo que se refiere a si existe se refería a, creo, no sé si Carlos, creo que podemos abrirle a Carlos el, a ver, ¿dónde estás? Aquí. View. ¿Dónde vemos los participantes a nosotros? Para abrirle el micro a Carlos. Porque nos está intentando preguntar sobre el almacenamiento. Venía de una pregunta que hizo sobre, creo, sobre el cómo determinar el mejor tipo a la hora de del almacenamiento. Pero no sé si se te sigue refiriendo, Carlos, al mismo. Déjame ver yo no, si no puedo. termino de entender la pregunta de tampoco. No, yo A tampoco ver, estoy de acuerdo. Carlos, espérate a ver si puedo. Carlos, aquí está. Allow to talk. Haz tu unmute. Carlos, creo Buenas, que. ¿me escuchas? Hola, Carlos, sí, ya Vale, te perfecto. escuchamos. Nada, sí, mi pregunta era sencilla. Cuando creas el Oracle, ¿vale? Cuando creas la base de datos de Oracle, una de las opciones es pues qué tipo de CPU, bueno, el segundo paso, me parece que es el segundo paso, debajo de cuando elige si es máquina virtual, es data o lo que sea, ¿vale? Existe la opción de darle una cantidad de CPU según Premium o según la opción que queramos, ¿vale? Que es que en la presentación estaba hablándolo Miguel y justamente me ha surgido la pregunta, si existe como una documentación que en base a X proyecto tengas tú, por ejemplo, no es lo mismo tener un proyecto telemático que una web, ¿vale? ¿Cómo determinar si existe como una regla para determinar qué opción eliges? Pero has hablado de base de datos. Sí, ¿Te refieres a una referencia en cuanto a qué recursos, pues para este tipo de Cuan- casos de uso te recomendamos este número de si existe cores? una documentación, principalmente es eso. Que yo sepa, no. Pues, Por ahí va mi pregunta más que nada. Como unas a, buenas prácticas o una guía o algo. a ver, esencialmente, al final, lo que se refiere a disco, en lo que se refiere a disco va a estar relacionado con el tipo de carga de trabajo que tenga tu aplicativo y puedes identificar cargas de trabajo de analítica o cargas de trabajo cargas de trabajo transaccionales. Mm, En nuestro caso, no, en el caso de Oracle Cloud no hace no tiene una preferencia o precedencia de un tipo u otro, porque lo que manejamos es la infraestructura y por lo tanto nosotros sí que te aseguramos una cantidad de IOPS y, vale, y tienes que atender más a las necesidades técnicas del aplicativo. Es decir, qué cantidad de IOPS esperas o qué ancho de banda de comunicación esperas para tu aplicación. Porque con Oracle no manejas un tipo de máquina orientada a BI, máquina orientada a cargas de sí, claro. trabajo analítica o máquina de trabajo orientada a transaccional. No, nosotros no hacemos esa diferenciación y por eso tienes que atender más a los requisitos que tú esperas tener, pues cómo sea la aplicación, qué tráfico, que ya os digo, que yo ya te digo qué cantidad de IOPS esperas que necesites y, y qué cantidad de procesamiento por la cantidad de usuarios que esperas o no.
pues vas a tener que soportar, basado o en especificaciones de fabricante, las vuestras propias o las que habéis experimentado en un entorno on-premise, ¿vale? Pero como no tenemos formas o shapes distintos en función del tipo de carga, tienes que atender a los requerimientos puramente técnicos. CPU, RAM y ancho de banda para el almacenamiento. ¿Más o menos va por ahí la pregunta? O... Sí, sí, más o menos lo que quería saber. Sí, vale, es que ya te Gracias. digo, nosotros no te vamos a decir usa esta máquina para carga de trabajo transaccional. Es cierto, ojo, que en base de datos, en concreto hablando de Database Cloud Service, ¿vale? En Database Cloud Service, bueno, pues sí que existe pues una diferenciación entre transaccional, en la cual pues tú determinas más cantidad de sesiones o menos, ¿no? En función de eso. Pero eso especialmente lo puedes ver en Autonomous Database, que se hace la diferencia entre Data Warehouse o Autonomous Transaction Processing, ¿vale? Y hace la diferencia directamente entre los dos tipos. Pero eso ya es muy específico de base de datos, ¿vale? Perfecto, muchas gracias. Vale. Bueno, pues si no hay más preguntas, queríamos hacer estas sesiones así un poco ligeras, ¿vale? Para no ocuparos mucho tiempo también. Y lo dicho, os animo a la siguiente sesión donde incorporaremos, seguro tendremos más tiempo de haber madurado más de las opciones del Open World y compartirlas con vosotros, así como a todas aquellas novedades que se produzcan. ¿De acuerdo? Así que lo dicho, con esto creo que damos por finalizado el webinar. Muchas gracias a todos y nada, compartiremos la grabación en cuanto la tengamos y la subamos a la plataforma para que la podáis revisar y compartir internamente. Muchas gracias a todos Muchas y buen gracias. día. Gracias.